Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano desde Caracas. Alfredo, se manejan cifras, me decías tú que pues desde la perspectiva del gobierno es una cifra diferente a la que puede tener una organización no gubernamental. ¿Qué cifras tienen ustedes de homicidios, al menos de 2013? Bueno, fíjate, en el 2013 hubo más de 24.000 asesinatos. El Observatorio Venezolano de la Violencia habla de 24.763. Nosotros hemos analizado con cifras sobre todo de aquellos que han venido llevando el ingreso de muertes a la morgue, y llegamos para hacer una cifra, digamos, conservadora, a 24.000 asesinatos. Esto corresponde, de conformidad con el censo, el aumento de censo de la población, no a 79, como se habla por ahí, por cada 100.000 habitantes, sino estamos hablando de más de 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Venezuela pasando a ser el segundo país con más asesinatos en el mundo, pero con una diferencia, que el primer país, siendo Honduras con 83 por cada 100.000 habitantes, Honduras viene reduciendo el índice de criminalidad, la tasa de homicidio, y Venezuela viene incrementándose. Ahora bien, fíjate que lo más grave de esto no es solo lo que pasó en el año 2013, porque pareciera pues que hubo una guerra en el año 2013, no, sino que en el año 2012 hubo 21.600 asesinatos, en el año 2011 hubo 19.000 y pico de asesinatos, y si vamos sumando desde hace 14 años, llegamos a la cifra insólita de 200.000 asesinados. Yo lo decía en otra oportunidad, que si para ponernos en contexto a las personas, porque hablando de números pareciera que uno no se relaciona, veamos un estadio, por ejemplo el American Airlines en Miami, que tiene aproximadamente 20.000 personas cuando está full de gente. Imagínense ustedes, 10 American Airlines full de personas asesinadas en 14 años, para que tengan una idea de lo que está pasando en Venezuela. Ahora, esto que me estás diciendo es muy importante, porque en los tiempos, en la historia de Venezuela, tiene que ver con tiempos políticos, tiene que ver con una línea de pensamiento, con una teoría de país, con un grupo político y una ideología. Dime tú, cuando se alega o se defiende, diciendo que esto no ha sido solamente desde la entrada de esta ideología política de Venezuela, sino que ya ocurría antes, ¿es cierto o es una mentira? Bueno, si tú analizas, y la podemos, claro, no es el momento ni el tiempo, ameritaría una explicación un poco más larga, pero si vamos hablando de las cifras estadísticas de Venezuela, definitivamente desde el año 1999 las cifras de criminalidad empiezan a aumentar. Y hay una causa que, por cierto, el doctor Roberto Briceño León, del Observatorio Venezolano de Violencia, y comparto la misma, decía que evidentemente es la promoción de una guerra social que se ha implementado desde el propio gobierno, acompañada de un discurso de odio, acompañada de armar a milicias que defienden al gobierno nacional. Porque una de las cosas que, por ejemplo, yo diría, si se quiere solucionar el problema de la violencia, me lo decía una persona en Twitter ahora en tu programa, bueno, hay que desarmar, por ejemplo, las milicias armadas que se encuentran protegiendo supuestamente al gobierno, como son la Piedrita, los Tupamaros, que se encuentran aquí en Caracas, en las zonas de Catia particularmente. Si se quiere atacar la violencia, evidentemente hay que empezar por eliminar el discurso de odio contra una parte de la población, eliminar el discurso de guerra social que existe, y evidentemente establecer una reestructuración absoluta del sistema judicial. Pero cuando yo te digo esto, pareciera que en Latinoamérica nos oye, que conozco muchos casos de Latinoamérica y que los he estudiado también, nos digan, bueno, eso pasa aquí. Pero la diferencia es que aquí intencionalmente, y quiero decirlo así, intencionalmente se destruyó el sistema judicial para lograr que el Ejecutivo controlara ese sistema para objetivos políticos de persecución. Y el Foro Penal Venezolano tiene un estudio muy reciente, que es la utilización del sistema judicial como arma política para perseguir a la disidencia, y eso es real, es decir, eso tiene elementos objetivos que se han venido discutiendo y son parte de una causa diferente, repito, a otros países. Alfredo, hay un tema que tocas muy importante, y es el tema social. Independientemente del tejido social, de la posible descomposición que pudiera estar surgiendo, la retórica que se utiliza confronta, es una retórica de confrontación, no es nuevo para nadie. ¿Crees que esto es un factor que influye de fondo en esta violencia, además obviamente de lo que me decías del sistema judicial? ¿Crees que la retórica es
contradictoriamente a lo que se dice, es apología. Sí, y lo hemos dicho, y evidentemente no es una cuestión de fondo, es una cuestión de fondo y de forma. Es decir, recuérdate que en Venezuela el presidente de la República tiene la capacidad de utilizar lo que llamamos aquí en Venezuela cadenas, donde se encadenan pues los medios de comunicación obligatoriamente para el que el presidente dé sus discursos a la población sin posibilidad de ver otra cosa que el discurso presidencial, y eso puede durar 8 horas, 10 horas, 6 horas, 5 horas y días constantes. En esas cadenas presidenciales el ataque a la oposición, el ataque a todo aquel que critica al gobierno de una manera violenta es increíble. El discurso del primer día del presidente de la República, particularmente uno que él dio en el año 2001, perdón, de patria, socialismo o muerte, que ustedes dirían, bueno, fue lo mismo que tomaron de Cuba, claro, y en Cuba asesinaron a personas en el paredón con el patria, socialismo o muerte. Aquí, sin haber asesinado personas en el paredón, lo utilizaban como discurso de confrontación y de guerra social, que cuando tú le dices a una persona que tiene un arma en la mano y que tiene la posibilidad de tenerla, bueno, la muerte es parte del discurso presidencial, pues entonces el respeto a la vida pues no existe, ¿no? Bueno, pues tendremos que dedicarle más tiempo, Alfredo. No me quiero despedir más que temporalmente, porque es un tema que requiere muchos más minutos, no solamente los 30 que tenemos. Así que, si me lo permites, me despido por el momento. Alfredo, nos ponemos en contacto para hacer una segunda parte de este tema sumamente delicado e interesante y además preocupante. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano desde Caracas. Gracias, Alfredo. Buenas noches. Gracias a ti, Fernando. Hasta luego. Gracias. Una pausa entonces y regreso para ver cuál es el resultado de la encuesta. ¿Qué dicen ustedes a través de las redes sociales?